Bueno, pues yo aterricé en Eclair en marzo de 2005, con lo cual hace 20 años. Bueno, 20 años que se dice rápido, pero para mí es literalmente media vida. Y bueno, yo aterricé en lo que es el departamento de inserción. Estaba al cargo de hacer funcionar la máquina de estaño y bueno, mi primera sensación, claro, en aquella época yo era muy joven, tenía relativamente poca experiencia laboral, pero mi primera sensación era el ambiente familiar. No sé, la empresa, veías que era una empresa que no era demasiado grande, tampoco era demasiado pequeña, pero veías que habían cosas que apuntaban a que era algo que en algún momento iba a ir creciendo poco a poco, la verdad. 20 años da para mucho, la verdad. Desde hacer el mantenimiento e incluso alguna reparación de máquinas de inserción de estaño y tal. La verdad es que he ido, a lo largo de todos estos años, he ido pasando por diferentes departamentos, allá donde quizás más se necesitaba ayuda y tal. Y bueno, sinceramente eso me ha hecho comprender bastante más cómo funciona la empresa a nivel interno, y gracias a esto también a entender cómo funciona esto, pues llegar a hacer las cosas con mucha más eficacia y evidentemente pues hacerlo mucho mejor. Una vez pasé a oficinas, a medida que iba encargándome de cositas tipo ahora la web, también pues imágenes de producto, todas estas cositas un poco más creativas, nos fuimos dando cuenta todos pues eso, que a lo mejor me podía ir especializando o despuntaba más pues en lo que es todo lo que es el tema creativo, a nivel gráfico y todo esto. Entonces, bueno, pues llegó un momento en que se me propuso, ¿qué te parecería estar en el departamento de marketing? Y entonces, bueno, pues al igual que todas las otras veces, pues vale, de acuerdo, vamos a probar a ver qué tal. Y bueno, parece que la cosa funcionó y bueno, actualmente estoy en el departamento de marketing haciendo pues todo lo que es el tema gráfico, encargándome de lo que son los temas de eventos y todo lo relacionado con este tipo de cosas. Cositas un poco están normalmente un poco en la sombra, pero que siempre acaban saliendo a la luz. Yo siempre digo que para aquí Eclair literalmente es como mi segunda familia. De hecho, veo mucho más a la gente de aquí que a la mayoría de mis familiares. Entonces, realmente dices, bueno, estás bien, estás contento, no te aburres, vas feliz a la oficina, cosa que para mí es algo, para mí es algo normal, pero es algo que hay que tener mucho en cuenta. Y llega ese momento en que dices, bueno, pues estoy aquí y ¿qué hay del futuro? Pues no lo sé, pero posiblemente siga aquí, a saber lo que estaré haciendo, pero posiblemente aquí. Actualmente, ¿cómo veo a Eclair? Pues la veo como una empresa crecida, se ha hecho adulta. Desde mi punto de vista está en la flor de la vida. Llevamos 60 años, pero me atrevo a decir que aún es joven, aún tiene mucha tela que cortar, aún puede dar mucha guerra, es consciente de ello y sabe cómo hacerse más grande. Gracias a Dios, todos estos años hemos aprendido las cosas buenas que hay que hacer, las cosas que no hay que hacer. La verdad es que a nivel futuro yo lo veo brillante. Veo que tiene mucho recorrido. Veo que vamos a dar mucha guerra y que aún hay Eclair por muchos y muchos años. Para mí es como estar en una segunda familia, ¿no? Es decir, es la capacidad que tenemos todos los que estamos aquí de ante cualquier tipo de adversidad, echarse la manta a la cabeza, tirar para adelante, que se dice,
y adaptarse rápidamente. Y encima con una sonrisa. Es decir, cuando ha habido algún problema, pues venga, rápidamente, vamos a pensar en una solución, a rápidamente solventar el problema que sea y lo vamos a hacer entre todos. Esa sensación de equipo, de unión, prácticamente de familia, es con lo que me quedaría.